El Museo de Miguel Ángel Asturias, dedicado al célebre escritor guatemalteco, es un espacio cargado de significado y simbolismo que podemos analizar desde la semiología. El museo como conjunto funciona como un texto cultural que comunica tanto de manera explícita como implícita. Los objetos, las exhibiciones y hasta la arquitectura del edificio son signos que envían mensajes sobre la vida y obra de Asturias, así como sobre la identidad guatemalteca. Desde la clasificación de signos, el museo contiene numerosos signos icónicos y simbólicos, por ejemplo, las imágenes y estatuas de Asturias con signos icónicos, ya que se parecen directamente al escritor. Los textos y objetos relacionados con su obra son signos simbólicos, ya que su significado debe interpretarse a través de convenciones culturales y lingüísticas. Estos signos se organizan en códigos que se utilizan en el museo para guiar a los visitantes a través de una narrativa, desde su carrera literaria hasta su impacto en la cultura guatemalteca. En cuanto a las funciones de la comunicación, el museo desempeña varias. La función referencial al proporcionar información factual sobre la vida de Asturias, la función estética al presentar su obra de manera visual y artística, y la función ideológica al resaltar su papel en la resistencia cultural e identidad nacional. Finalmente, al analizar el museo a través de las categorías de denotación y connotación, podríamos decir que denotativamente es un espacio que alberga objetos relacionados con un famoso escritor. Sin embargo, la connotación es mucho más profunda. El museo evoca el orgullo nacional, la resistencia política y la lucha por los derechos humanos que Asturias promovía a través de su obra. Cada rincón del museo está impregnado de estas ideas, aunque no estén explícitamente mencionadas. El Museo de Arte Colonial, ubicado en el corazón de Antigua Guatemala, es un espacio cargado de símbolos que reflejan una era crucial en la historia del país. Desde una perspectiva semiológica podemos analizar cómo la arquitectura, las pinturas y las esculturas funcionan como signos que comunican los valores religiosos, sociales y políticos de la época colonial. En cuanto a la clasificación de signos, el museo alberga principalmente signos icónicos y simbólicos. Las pinturas religiosas y retratos de figuras coloniales son signos icónicos, ya que representan de manera realista los temas religiosos o personajes históricos. A su vez, muchos de estos elementos contienen símbolos religiosos, como la cruz o los ángeles, que requieren un conocimiento cultural para ser interpretados, lo que convierte en el signo simbólico. Desde el punto de vista de los códigos, el museo sigue un código visual que está presente durante el periodo colonial, donde la religión católica era el eje central de la sociedad. Las obras de arte, mayormente religiosas, se organizan de manera que guían al visitante a través de un recorrido por el poder de la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana, mostrando cómo el arte se utiliza como herramienta de evangelización y control social. Las funciones de la comunicación en el museo también son variadas. En primer lugar, tienen una función referencial, ya que nos informan sobre las creencias y estructuras de poder del periodo colonial. Asimismo, ejerce una función emotiva o expresiva, donde los objetos sagrados y las obras religiosas provocan una reacción emocional en el visitante, remitiéndonos en la devoción y el fervor de la religión de la época. Al analizar las obras en términos de denotación y connotación, podemos ver que una pintura de la Virgen María, por ejemplo, denotativamente representa una figura religiosa, mientras que connotativamente alude al poder espiritual y terrenal que la Iglesia Católica tiene sobre la población en ese entonces. La arquitectura misma del museo, con sus altos techos y arcos, denotan una estructura colonial, pero connotan también la opresión y jerarquía de una sociedad que funcionaba bajo un sistema colonial rígido.
En resumen, el Museo de Arte Colonial comunica de manera visual y simbólica la estructura ideológica, política y religiosa de la época colonial y nos invita a reflexionar sobre cómo los signos del pasado siguen influyendo en la manera en que interpretamos nuestra identidad cultural. El Museo de los Caballeros, ubicado en Antigua Guatemala, es un espacio impregnado de significado histórico y cultural que desde una perspectiva semiológica puede analizarse como un sistema de signos que no solo habla del poder y la estructura social de la colonia, sino que la arquitectura misma del edificio es el primer signo que debemos de interpretar. Este museo se encuentra en un edificio monumental que denotativamente es una antigua estructura colonial, pero connotativamente representa la jerarquía social y el poder militar que dominaban durante el periodo colonial. El Museo Nacional de Arte, MUNAC, ubicado en Antigua Guatemala, es un espacio que alberga una vasta colección de obras que recorren la evolución del arte en Guatemala, desde la época colonial hasta las expresiones contemporáneas. Desde la perspectiva semiológica, este museo puede verse como un conjunto de signos que representan tanto la historia como la transformación cultural de Guatemala a través de las artes visuales. En cuanto a la clasificación de signos, el MUNAC exhibe signos icónicos y simbólicos. Las obras contemporáneas, por ejemplo, pueden incluir signos icónicos que representan directamente temas o personajes, mientras que otras piezas especialmente abstractas funcionan como signos simbólicos, donde el significado se construye a partir de las convenciones culturales y su interpretación desde el contexto del espectador. El código visual del MUNAC está en constante diálogo entre el pasado y el presente. Las exhibiciones coloniales están organizadas de manera que sigan un código tradicional donde las figuras religiosas y los retratos son prominentes. Sin embargo, el arte contemporáneo utiliza un código mucho más experimental, buscando desafiar las interpretaciones clásicas del arte y abrir nuevas perspectivas sobre la identidad guatemalteca. En este sentido, el museo sirve como un espacio para deconstruir las normas visuales y culturales impuestas durante la colonización, abriendo pasos a nuevas formas de expresión artística. En cuanto a las funciones de la comunicación, el MUNAC cumple con una función estética clara, ya que ofrece al visitante una experiencia sensorial a través del arte. Al mismo tiempo cumple una función emotiva o expresiva, especialmente en las exhibiciones contemporáneas, donde los artistas utilizan el arte como una forma de expresar sus inquietudes políticas, sociales y culturales. También ejerce una función ideológica, dando que muchas de las obras cuestionan el legado colonial y las estructuras de poder, promoviendo una visión crítica de la historia y de la identidad nacional. Al aplicar los conceptos de denotación y connotación, podemos observar que las obras de arte, a su nivel denotativo, son simplemente pinturas, esculturas o instalaciones. Sin embargo, connotativamente, las piezas contemporáneas invitan a reflexionar sobre el tema como la modernización, la desigualdad social, la resistencia cultural y la revalorización de las raíces indígenas.